Buen día, iglesia. ¿Qué tal? Dios le bendiga. Pastores, pastoras, que tengan un buen día. Hoy quisiera compartir con ustedes en 2 de Reyes capítulo 6, versículo 1 en adelante, donde la palabra de Dios nos habla de la siguiente manera. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí el lugar que moramos contigo nos es estrecho. Vamos al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar que habitemos. Y le dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: Yo voy a ir. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: Ay, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: Tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Gracias a Dios por este milagro tan tremendo de la mano del profeta Eliseo, que nos enseña en cuanto al ministerio. Vamos a estar orando, y permítame orar por usted, pastor, pastora. Señor, en el nombre de Jesús te pido que tú bendigas a los pastores, a tus siervos, a tus siervas, a las pastoras, que les des, Señor, toda provisión y don milagroso y profético, Dios, en este tiempo, Dios, en que tanto necesitamos, Señor, ser fortalecidos por tu Espíritu, Dios, y que la iglesia muestre tus milagros, que la iglesia muestre tu poder, Señor, como testigo fiel de una iglesia sobrenatural, de un Dios sobrenatural, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Primeramente quiero señalar que los profetas no tenían. ¿Qué no tenían los profetas? Los profetas no tenían un lugar amplio, o sea, no tenían algo propio. Dice, tenían un lugar estrecho, no tenían un lugar amplio, no tenían un lugar cómodo como para hacer una construcción y para vivir. No tenían. Tampoco tenían, mire, qué sencillo, no tenían un hacha. Un hacha no tenía, incluso la usaban, dice que uno tomó un hacha prestada. Y tampoco tenían que comer, porque dice después, en otro contexto, que no tenían que comer, y entonces uno de ellos fue y tomó calabazas silvestres para comer. No tenían que comer. Entonces no tenían varias cosas, no tenían un lugar, no tenían un hacha, no tenían que comer. Y ahora, ¿dónde están estos profetas? ¿En qué situación estaban estos profetas? ¿Acaso no tenían fe? ¿Acaso no estaban sirviendo a Dios Todopoderoso? Claro que sí, pero eso no quita la provisión y la protección de Dios. Esa es la característica de los que somos sus siervos de parte de Dios. Porque a pesar que no tenían esto, ellos tenían bastante. ¿Tenían qué? Tenían el don profético. Nosotros podemos carecer de muchas cosas, pero no podemos carecer del don profético. Y el don profético no es nada más decir a un hermano o una hermana lo que va a venirle en el futuro, sino el don profético es el don de predicar, de profetizar, de que la iglesia no salga del camino, que la iglesia busque a Dios. La profecía es exhortar, edificar y consolar. Y esa es nuestra profecía, consolar a la iglesia, exhortar a la iglesia, edificar a la iglesia. Ese es nuestro don profético. Amén. Y no lo perdamos. Al contrario, avivemos ese fuego de don de Dios que Dios nos ha dado para seguir predicando la palabra de Dios. ¿Qué tenemos nosotros los siervos? Tenemos el factor milagroso, porque aquí dice que el profeta Eliseo tiró un pedazo de palo, un pequeño tronco, hizo flotar el hacha, que allí un discípulo de él estaba cortando un árbol y se le cayó el hacha. Y con temor dijo: ay, Señor, era prestada el hacha. Sin embargo, el profeta tiró un palo y el hacha flotó, el acero, el hierro flotó. Tenemos el factor milagroso. Y eso es lo que nos
que nos alienta en que la iglesia no debe perder, y más que nunca, predicar y anunciar el factor milagroso de los milagros que Dios quiere hacer en la iglesia. Prediquemos de los milagros. Dios sobrenatural va a obrar milagros. Oremos por fe y con fe que Dios va a obrar milagros. Dios es un Dios de lo sobrenatural, es un Dios de lo milagroso. Y por último, Dios provee. Así le proveyó el hacha a esta mujer, a este hombre, perdón, a este profeta, como luego después en el contexto donde ellos comían unas calabazas que no tenían para comer, consiguieron unas calabazas silvestres, y luego de comer alguien dijo, varón de Dios, esta sopa tiene veneno, y Eliseo tiró un poco de harina y se quitó ese veneno, ese factor venenoso de esas calabazas. Dios es el que provee, y también no solamente quitó eso del veneno, sino que después le trajeron qué comer. Y Dios proveyó del pan que le trajeron después a estos profetas. Vemos que los profetas en una vida de mucha aventura, de muchos factores milagrosos. Amén. Pero quiero resaltar esto. ¿Qué tenían los profetas? El don profético. ¿Qué tenían los profetas? Los profetas, el factor milagroso. ¿Y qué tenían también los profetas? Los profetas, perdón, tenían por sobre todas las cosas al que provee. No solamente la provisión, sino tenían al que provee. Amén. Nosotros tenemos al que provee, y Él provee, y el que provee es nuestro Dios. Así que nosotros tenemos que saber, hermanos, que nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Que Dios les siga bendiciendo, iglesia, pastores, pastoras, nos vemos pronto. Hasta luego.